Ya son 17 los fallecidos a causa de las lluvias y los graves deslizamientos en el país. 16 muertos se localizaron en Baños, Tungurahua y uno en Cotopaxi. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó con corte a las 22 horas del martes los nuevos datos que dejan este lamentable hecho. En Baños, los cuerpos de rescate continúan en labores de búsqueda para hallar a los desaparecidos. Este es el cantón más afectado de todo el país y se han localizado 30 personas en las últimas horas. En este cantón hay 7 viviendas afectadas y 8 destruidas. El 80% del servicio de agua potable y el 20% del servicio de energía eléctrica están afectados. La vía primera, en el orden, está afectado 30 kilómetros aproximadamente, y según la información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A nivel del país, la cifra de heridas incrementó en 29 y ya son 100.395 las personas afectadas. También informaron que hay 4 personas desaparecidas. Las lluvias en Ecuador dejaron 41 viviendas afectadas y 11 destruidas. La provincia con más daños son Chimborazo, Tungurahua, Morona Santiago, Cañar y Biblián. La Fiscalía General del Estado pidió una condena de 9 meses y 6 días contra Javier M., ex vocal del Consejo de la Judicatura. El procesado aceptó su participación en el delito de obstrucción de la justicia y se acogió a un procedimiento abreviado por colaborar con la justicia. Es por ello que la Fiscalía solicitó a Julio César Inga, juez de la Corte Nacional de Justicia, que se imponga una pena reducida tras considerar que la información que brindó en su testimonio anticipado el 10 de abril fue válida para el caso. En un inicio, la fiscal Diana Salazar sugirió una sentencia de 92 meses, o sea, 7 años y 8 meses, y pago de multa de 24 salarios básicos unificados, es decir, $11.040, luego de presentar 86 elementos de convicción contra el acusado. Después argumentó la cooperación eficaz y procedió a abreviarlo a Javier M. como motivo para reducir su condena. Javier M. fue detenido a finales de diciembre del año anterior por el caso Independencia Judicial, en el que se investigan varios funcionarios del Consejo de la Judicatura por supuesta obstrucción de la justicia. Según la versión de la Fiscalía, Javier M. había tomado supuestas decisiones como vocal para suspender y posteriormente destituir al juez Walter Macías, quien llevaba varios casos de interés público. Los gobiernos autónomos descentralizados tendrán aumento en su asignación anual con la aplicación de la reliquidación cuatrimestral del modelo de equidad territorial. Las prefecturas y municipios y juntas parroquiales recibirán 2.942 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que el valor representa 86 millones adicionales a lo que se recibía anteriormente. Con ello, los GAP obtendrán más recursos para canalizarlos en obras y servicios en beneficio de la ciudadanía. Las prefecturas reciben 794.274 millones, los municipios obtendrán 1.970.976 y las juntas parroquiales 176.966 millones, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que toma en consideración los ingresos en el presupuesto general del Estado para las asignaciones. Según la cartera del Estado, el aumento se dio por el incremento de la recaudación tributarias, tras la reforma ejecutada por el Gobierno Nacional. Además, las asignaciones se accederá a mayores montos de financiamiento a través del Banco de Desarrollo del Ecuador para canalizar proyectos de inversión. Una segunda donación de equipos de radio streaming realizó la Embajada de China a la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador el martes 18 de junio. Samia Tacle, gerente general de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador, y el embajador de China suscribieron el acta donde se realiza la donación de dichos equipos. La primera donación se efectuó en el 2021 y se trató de equipos para realizar transmisiones en los medios públicos, mientras que en la segunda donación se entregaron equipos para mejorar esas transmisiones. Actualmente se utilizan en Pública FM. Chen Wanyu, embajador de China, destacó la cooperación entre Ecuador y China, que es un puente y un canal importante para que el pueblo ecuatoriano conozca la cultura china. Por su parte, Samia Tacle, gerente general de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador, resaltó la importancia de mantener lazos culturales y de amistad entre ambos países. Además, agradeció por la donación de los equipos. La Embajada China también realizó talleres de intercambio del talento humano para fortalecer los conocimientos en materia de información. El Gobierno Nacional anunció el martes 18 las compensaciones para transportistas por la estabilización de los precios de los combustibles Extra y Ecopaís.
Su precio se fijará en 2,72, 26 centavos más por galón, y su implementación está prevista para los últimos días de junio. Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía y Finanzas, dijo que los subsidios a estos combustibles son insostenibles desde hace 14 años, que el Estado ha destinado 13.400 millones a esa compensación y solo en el 2024 se han entregado 644 millones. Señaló que no se permitirá que el precio aumente mensualmente más de un 5% ni que disminuya más de un 10%. Por su parte, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y ministro encargado de Energía y Minas, dijo que los transportistas tendrán una compensación económica por la estabilización de los precios. Propietarios de taxis y tricimotos y camionetas de transporte reguladas pueden inscribirse para ese beneficio en la web del Ministerio de Transporte. La medida está enfocada a proteger a los usuarios de transporte, dijo el funcionario. Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, acusó directamente a los presuntos involucrados en el caso Metástasis por la muerte de su esposo. Lo hizo en una entrevista en la mañana de ayer. Zarauz dijo que los autores de la muerte de Fernando son todos los mencionados en el caso Metástasis y ante la pregunta sobre si conoce los nombres indicó todos los que han sido nombrados en el caso Metástasis, el señor Aliaga, el señor Javier J., el señor Pablo M., y ese señor Jorge G., que pretendió fugarse del país diciendo que era un detenido político. La viuda de Villavicencio rechazó el informe levantado en 180 días por la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional. En el mismo concluyeron que el crimen fue el resultado de la ola de violencia que vive el país y a su criterio este documento pretendía dejar en la impunidad el asesinato de Villavicencio, quien fue candidato presidencial. La justicia en este país es nula. Vengo décadas peleando con el sistema judicial, detalló Zarauz, aseverando que no permitirá que este caso quede impune. Además, aseguró que las investigaciones que levantó Fernando Villavicencio en su camino como periodista son suficientes para identificar a los autores del crimen. Todas las investigaciones periodísticas que dieron como resultado sentencia son más que evidencia. El gobierno dispuso la emergencia en la red vial estatal Baños Puyo debido a la emergencia provocada por las fuertes lluvias. La declaratoria se realizó el martes 18 de junio. Desde la zona cero en el cantón Baños de Agua Santa, después de constatar el doloroso escenario de desastre natural, he dispuesto la declaratoria de emergencia en la red vial estatal Baños Puyo, anunció Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Mencionó que todo el contingente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra en territorio evaluando afectaciones en otras provincias, lo que nos permitirá tomar las medidas que corresponden. Un ciudadano de Corea considerado de alta peligrosidad fue detenido en Guayaquil con fines de extradición. La Policía Nacional informó que el ciudadano identificado como Jin S. tiene 5 sentencias condenatorias en su contra. En Corea del Sur fue procesado por el delito contra la integridad de niños y adolescentes. También tiene un proceso por promoción del uso de redes de información y protección de información en su país. Un ataque armado dejó 3 muertos y un herido en una zona residencial de Machala, provincia del Oro, en la costa de Ecuador. El hecho se reportó pasando el mediodía en la transitada comercial avenida de Colón Tinoco, a la altura del barrio Voluntad de Dios, en el sur de la ciudad. Testigos escucharon una ráfaga de detonaciones y se desató la alarma. Fueron atacados después de salir del cementerio las 4 personas que salían del cementerio y luego de enterrar a Eric Fabricio Revelo, asesinado el domingo en Puerto Bolívar, se informó a la prensa local. La policía informó también que sujetos en una camioneta y en una moto con armas de grueso y corto calibre interceptaron al grupo de personas para atacarlos. Las víctimas fueron trasladadas en una camioneta hacia una casa de salud, donde se confirmó la muerte de 3 de ellas. Una herida de gravedad. Agentes de la Policía Nacional hallaron una granada de mano y 1 kilo de marihuana en los exteriores de la cárcel de Manabí. De acuerdo con información de la institución, estos artículos iban a ser ingresados al centro carcelario. En imágenes que comparte la policía, 2 agentes inspeccionan los elementos prohibidos dejados en el sitio. Se observa que el kilo de marihuana estaba repartido en 3 fundas plásticas transparentes.
Junto a los paquetes de droga, en una funda blanca, se encontraba una granada de mano. Aparentemente, el explosivo fue trasladado a una especie de funda de tela de color negro. Por este caso, las autoridades no precisaron si hubo personas detenidas.